Listen, Rebeca, todavía no puedo proyectar. Buenos días, enseguida lo hago administrador de la llamada. Listo, ya puede. Lo que vamos a ver en este primer cuarto de hora es una pequeña retroalimentación del tema que vimos ayer sobre el diagrama de Gantt y la cadena de secuencia. Para aquellos que no hayan podido entrar a la clase anterior o no hayan podido ver la grabación de la clase anterior, esta va a ser una pequeña retroalimentación. Entonces aquí tenemos como primera parte retroalimentación del diagrama de Gantt y cadena de secuencias, ¿no? Esos organizadores gráficos que estamos repasando para ver cómo podemos organizar mejor la información, de manera ordenada cómo se construye la jerarquía de ideas y sobre todo para tener un orden en nuestros proyectos, en nuestras actividades y sobre todo conocer cómo podemos planificar mejor con estos organizadores de información. Entonces para empezar, tenemos las preguntas activadoras de conocimiento, que van a ser las preguntas que ustedes pueden, por favor, saquenle captura, lo que ustedes deseen, capturar, copiar, como ustedes vean que las puedan asimilar, estas preguntas. Un momentito, que se me colocó la imagen. Se me volcó la imagen un momentito. Aquí. Tenemos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad del diagrama de Gantt? A ver, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? A ver, pensemos un poquito, reflexionemos. ¿Cuál es la finalidad del diagrama de Gantt?
Una pregunta activadora de conocimiento. Ustedes tienen que tenerla, a ver, tienen que remitirse a lo más recóndito de su mente y respondan, y respóndanse a sí mismos, a ver cuál es la finalidad del diagrama de Gantt. ¿Cuál es la finalidad del diagrama de Gantt? Segunda pregunta. ¿Qué indica la línea horizontal en el diagrama de Gantt? ¿Qué indica, qué indica la línea horizontal en el diagrama de Gantt? Siguiente pregunta. ¿Qué indica la línea vertical en el diagrama de Gantt? Pensemos un poquito, detengámonos a pensar qué es lo qué es lo que nos dice la línea vertical en el diagrama de Gantt. A ver, ¿qué es lo que tenemos ahí en esa línea? Cuarta pregunta. Explique una ventaja y una desventaja del diagrama de Gantt. Justamente ayer vimos, ¿no? Las ventajas y desventajas. ¿Ustedes lo recuerdan? Una ventaja y desventaja. Por eso le digo, saque captura, la diapositiva, estudianlas. Una ventaja y una desventaja del diagrama de Gantt. 5. A ver, ahí tenemos ya la cadena de secuencia. La primera pregunta sobre la cadena de secuencia. Explique el diagrama de la cadena de secuencia. Explique el diagrama de la cadena de secuencia. Explique el diagrama de la cadena de secuencia. A ver qué información, qué info hemos retenido, hemos asimilado sobre el diagrama de cadena de secuencia. Siguiente, dibuje el gráfico de la cadena de secuencias, ¿no? Ustedes recordarán que, como les mostré, ¿no? Ayer ese gráfico del diagrama de la cadena de secuencia, ¿no? ¿Recuerdan? Las líneas, los ciclos, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué indica la cadena de secuencia, no? ¿Qué indica la cadena de secuencia? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué no se retiene? ¿Qué hemos retenido sobre la cadena de secuencia? ¿Para qué nos sirve? Y por último tenemos las diferencias entre el diagrama de Gantt y la cadena de secuencia. ¿Ya? Esas fueron las preguntas activadoras de conocimiento para que nosotros podamos hacer un clic en lo que sabemos, en lo que ya hemos estudiado, en lo que estamos atendiendo, en lo que estamos explicando, mencionando. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, vamos a pasar a responder un poquito estas preguntas, ¿ya? Antes de pasar a los ejemplos, ¿ya? Eh, Primera pregunta, a ver. Número 1. La finalidad del diagrama de Gantt es proyectar la organización de un proyecto, una empresa, una actividad, cuyo fin nos marca el tiempo de inicio y final de una serie de pasos para completar un proyecto,
una empresa, una meta, una finalidad, una finalidad, un, una finalidad, un trabajo, y para que podamos ver entre todos los que están involucrados en el proyecto, cómo va el avance del proyecto, si está adelantado, si está atrasado, si está en, en pausa. Número dos, ¿qué indica la línea horizontal en el diagrama de Gantt? La línea horizontal nos indica el tiempo, ¿no? Que en tiempo de inicio y de finalización de una actividad señalado por una barra, señalado por una barra, señalado por una barra, y esta unidad de tiempo puede ser hora, mes, semana, días, años, ¿no? Puede ser esa unidad de tiempo, minutos. ¿Qué indica la línea vertical en el diagrama de Gantt? La línea vertical indica la actividad de las actividades que tenemos que hacer para lograr el proyecto, ¿no? La que va en columna, en vertical. Son todas las actividades. Un momento. Número 4. Una ventaja del diagrama de Gantt es que es fácil, sencillo de entender y sencillo de ejecutar. Es sencillo, fácil. Esa es su ventaja, es práctico. Y su desventaja es que solo prioriza el tiempo y no la cantidad de actividades. No, no nos dice no nos dice por la cantidad de trabajo. No nos dice no nos señala la cantidad de trabajo, y si tenemos mucho trabajo, tal vez no nos entre en una hoja carta. No nos entre en una hoja carta. Número 5. El diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia, la cadena de secuencia, viene a ser un organizador gráfico que nos indica los ciclos, las etapas por las cuales va a pasar nuestro proyecto, ¿no? Eh, Como lo había dicho en la anterior clase, todo tiene un inicio, un desarrollo y un final. Esas etapas vienen a ser un ciclo. Vienen a ser un ciclo de una empresa, de un proyecto, ¿no? Porque así todo es un ciclo, de verdad. Uno empieza un emprendimiento, lo desarrolla y después ese emprendimiento muere. La vida misma es una cadena de secuencia, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Esa es una cadena de secuencia. Esa es una cadena de secuencia. Entonces, no nos olvidemos que en la cadena de secuencia lo que importa son los ciclos, ¿no? Son los ciclos. Bueno, número 6, ahí dice, dibuje el gráfico de cadena de secuencia. El gráfico de cadena de secuencia, el gráfico de cadena de secuencia viene a ser algún modelo en que está incluido las flechas, ¿no? O las flechas que señalan
de un paso a otro, indicando la finalización de una etapa para pasar a otra, ¿no? Como le dije anteriormente. Hay ciclo de todo, ¿no? Tenemos ciclo de la lluvia, ¿no? ¿Cómo empieza la lluvia? A ver, primero calienta solo las aguas de los ríos y de los lagos. Esa agua sube en forma de vapor, se queda en las nubes, luego baja, ¿no? Todo es un ciclo. Todo es un ciclo, ¿no? La vida misma, como le mencioné antes, naces, creces, te reproduces y mueres. Eso también es un ciclo. Entonces, todo eso es una cadena de secuencia, ¿no? Si seguimos. Bueno, ¿qué indica la cadena de secuencia? Bueno, su nombre lo indica una secuencia, una etapa que terminó y que otra y empieza otra. Esa es una cadena de secuencia. No hay más pierde ahí. No hay más pierde ahí. Sigamos. Eh, Explique la diferencia entre el diagrama de Gantt y cadena de secuencia. El diagrama de Gantt prioriza los tiempos y la cadena de secuencia prioriza las etapas. Ya, las etapas. Esa es una principal diferencia. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entre el diagrama de Gantt y la cadena de secuencias. Y nosotros podemos ver cuál nos sirve, ¿ya? Para empezar para empezar alguna actividad o a un proyecto o una etapa. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver esta pregunta más desarrollada. A ver, vamos a ver algunos ejemplos del diagrama de Gantt. Lo voy a ir mostrando. Le voy a ir mostrando. Ahí tenemos un ejemplo que indica primero, ahí está en actividad. Ahí está la actividad en negro y las actividades en columnada de color blanco y gris. Y lo que está sombreado con rojo, amarillo y azul son las barras. Son las barras que, fíjense ustedes, si no termina una actividad no puede empezar la otra. Es un ejemplo del diagrama de Gantt. A ver si le va gustando ese ejemplo. Obsérvenlo, mírenlo, copienlo, saquenle captura. Aquí tenemos otro ejemplo, ya otro diagrama de Gantt. Si quieren pueden sacarle captura. Captura, lo que ustedes vean conveniente. Ahí vemos en azul calipso encolumnadas las actividades y la línea de tiempo, ¿no? Que tenemos abril, mayo y junio. Esa es la línea de tiempo. La línea de tiempo, abril, mayo y junio. Luego tenemos marcadas las barras con diferentes colores. Con diferentes colores. Naranja, lila, verde, azul, verde, listo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me pueden decir, estamos bien? Sí, dice. Ok, sigamos. Gracias. Yes. Sigamos. Pueden sacarle captura a este diagrama de Gantt para que lo puedan entender. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya ustedes verán cuál más les sirve. Aquí tenemos en la línea de tiempo está este diagrama de Gantt con los meses del año.
Tenemos ahí de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ah, no, perdón, son los días de semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ya? Y las actividades encolumnadas en blanco y la ejecución de ellas en diferentes colores: verde, rosado, mostaza, azul, verde calizo, verde claro, rojo y naranja. Entonces, como pueden ver, el diagrama de Gantt también depende mucho de su creatividad, mucho mucho de su, mucho de su, mucho de su creatividad. Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo de cadena de secuencia. El ejemplo de cadena de secuencia. El ejemplo de cadena de secuencia. Ahí vemos, ¿no?, cómo una etapa termina y empieza la otra, marcada por la flecha. Y en este caso la cadena de secuencia va de izquierda a derecha, luego baja a izquierda, baja nuevamente y se va a la derecha. Tratando de explicar alguna cadena de secuencia, tratando seguramente de explicar ah, alguna etapa, etapa concluida. Ya este es un ejemplo de la cadena de secuencia. Como mencioné antes, ya ustedes pueden ver cuál más les sirve o cuál le sirve mejor. Aquí tenemos otra cadena de secuencia. Pueden ver los pasos, ¿no? Ustedes pueden imaginar que puede ir en cada círculo, que, que, que tenga coherencia con el anterior, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no?, el paso de la oruga mariposa es una cadena de secuencia, ¿no? Entonces, solamente se van dando pasos lógicos para que esto ocurra, para que la oruga pueda pasar de oruga a mariposa, para que pase de renacuajo de renacuajo a rana. Entonces, son cadenas de secuencia, ¿no? La gestación misma es una cadena de secuencia, ¿no? La gestación. Aquí tenemos otro ejemplo de la cadena de secuencia. Otro ejemplo de la cadena de secuencia. Otro ejemplo de la cadena de secuencia. Pues, este es un poquito más simple, ¿no?, que el que vimos. Listo, le pueden sacar captura, copiar. Y aquí tenemos ya un cuadrito que nos explicaba mejor la última pregunta. Le pueden sacar captura. Le pueden sacar captura. Tenemos entonces, ¿no?, una comparativa rápida. Lo que está en rojo corresponde al diagrama de Gantt y lo que está en verde corresponde a la cadena de secuencia. ¿A qué responde el diagrama de Gantt? Responde a cuánto tardará y cuándo empieza, en tanto que la cadena de secuencia responde a qué paso sigue y qué reglas se aplican. ¿Y qué reglas se aplican? El eje principal en la diagrama de Gantt es la línea de tiempo, ¿no? Es el tiempo mismo, son las horas, meses. Y en tanto que en la cadena de secuencia lo que importa son los pasos, ¿no? ¿Qué paso sigue? ¿No? Y la lógica, causa y efecto.
Y en el manejo de errores, a ver, puede ser que haya un retraso en la cadena perdón, que haya un retraso en el diagrama de Gantt, y en la cadena de secuencia nos puede mostrar rutas alternativas si pasa algo con nuestro proyecto. Y la dependencia en diagrama de Gantt puede ser cuando la tarea B comienza, la tarea B comienza cuando termina la tarea A. Entonces, esa es una razón del diagrama de Gantt. Si ya terminó A, puede empezar B. Si ya terminó B, puede empezar C dentro de las actividades, ¿no? Eso en el diagrama de Gantt. Y ya en la cadena de secuencia, si el resultado es X, podemos ir a B, ¿no? Ahí lo que implica es la causa y efecto. Si yo hago esto, para que me pase esto. Eso es lo que indica la cadena de secuencia. Si en la cadena de secuencia hay errores, nos puede dar una ruta alternativa en qué es lo que puede desembocar. En qué es lo que puede desembocar la cadena de secuencia. Entonces ahí pueden apreciar un poquito más las diferencias, sacarle captura, lo que ustedes vean conveniente para poder estudiarlo. ¿Listo? Entonces, ese fue el primer cuarto de hora con la explicación del diagrama de Gantt en la cadena de secuencia, que yo espero que se haya entendido. De aquí voy a recoger alguna interacción a ver con ustedes después de haber presentado este diapositivo. Muy bien, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? Bueno, si hay preguntas me la escriben en la caja de comentarios. A ver, voy a revisar el chat. Bueno, pueden encontrar aquí a Sofía, ¿ya? Bueno, en cuanto a las letras, ahí en las diapositivas que mostré, no se preocupe, ya eso no es importante, lo que importa es la forma, porque recuerde que estamos viendo la forma en la que se organizan, así que el contenido el contenido de las letras en los diagramas, eso no tiene importancia, solamente es un ejemplo. Sí, es la clase de lenguaje, ¿ya? Es la clase de lenguaje que estamos viendo, los diagramas de Gantt y la cadena de secuencia, ya que hemos terminado de ver. ¿Alguna pregunta más sobre la diagrama de Gantt, cadena de secuencia? Lo que importa es la forma. ¿Listo?
Ya, entonces voy a presentar la otra diapositiva. Voy a revisar también los mensajes. Sí, espero que esta se vea claro, porque ya vamos a empezar a ver el análisis FODA y el diagrama de flujo. ¿Ya? El análisis FODA y el diagrama de flujo. Análisis FODA y el diagrama de flujo. A ver, permíteme un momentito. Muy bien, estudiantes. Este es el tema de la matriz DAFO o FODA. O sea, DAFO está en inglés, ¿ya? Pero la palabra en español es FODA. Y el diagrama de flujo. Eh, para esta segunda parte de la clase voy a empezar a explicar que el análisis FODA es un análisis muy completo, en el cual se van a dividir en cuatro dimensiones. En cuatro dimensiones que van a ser las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, que nos permite para ver cuáles son las fortalezas y debilidades, bueno, y amenazas de nuestro proyecto. No, es como un análisis interior que vamos a hacer para seguir adelante con nuestro proyecto. Ese es el análisis FODA, ¿no? Seguramente ya lo han escuchado antes en el colegio, lo han escuchado antes cuando tienen que hacer presentaciones. Y luego tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo viene a ser una información representada por gráficos que pueden llevar estas diferentes formas con el fin de caracterizar en qué desemboca una información. ¿Ya? ¿Cuál es el curso que sigue una información? ¿Cuál es el curso que sigue una información? ¿Cuál es el curso que sigue una información? Concepto. ¿Alguien puede leer? Para que no sea tan monótono mi voz.
¿Alguien puede leer? La matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, también conocida como DAFO, es una herramienta de planificación estratégica utilizada para diagnosticar la situación actual de una organización, proyecto o persona, analizando sus factores internos y externos. Perfecto, ¿no? Entonces nos sirve para diagnosticar. Esa es la palabra clave de la diapositiva, diagnosticar. Esa es la palabra clave esa es la palabra clave, diagnosticar. Esa es la palabra clave, diagnosticar, ¿no? Entonces, una herramienta estratégica utilizada para diagnosticar cómo va el rumbo de la empresa. ¿Listo? A ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Los cuatro componentes. Los cuatro componentes explicados en esta diapositiva. Primero les voy a dar mi explicación. Bueno, entonces tenemos las fortalezas que vienen a ser en qué nos hacemos fuerte, en qué nos hacemos fuerte, qué nos hacemos fuerte en qué nos hacemos fuerte en nuestra empresa. Y el siguiente, en qué nos hacemos, en qué nos hacemos en qué nos hacemos en qué nos hacemos cómo le digo, esta palabrita se me fue de la cabeza. En qué nos hacemos eh, útiles, ¿ya? Útiles y mejores frente a nuestros competidores. ¿En qué nos hacemos útiles y mejores entre nuestros competidores? Entonces tenemos, ya esas son las fortalezas, ¿no? ¿En qué nos hacemos fuertes? ¿En qué somos útiles? ¿En qué le ganamos a nuestra competencia? Luego tenemos las oportunidades, que las oportunidades van a ser situaciones en la cual podemos mejorar dentro del mercado en que nos estamos desempeñando. Un emprendimiento, que tengamos una oportunidad de crecer, aprovechar aprovechar alguna situación a nuestro favor. A nuestro favor, ¿listo? Esa es una oportunidad. Las debilidades vienen a ser, las debilidades vienen a ser las debilidades vienen a ser las debilidades vienen a ser situaciones en las cuales nosotros perdemos pues, fuerza, poder frente a nuestros adversarios. Y las amenazas
Y las amenazas vienen a ser, situaciones que nos están dando algún indicio de que puede ir algo mal. Esas son las amenazas. Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos, ya que ustedes pueden leerlo ahí en su pantalla, es el FODA. ¿Listo? Sigamos adelante. Sigamos adelante, a ver. Tenemos. Ahora sí voy a dar lectura a la diapositiva. Se compone de 4 elementos claves que se dividen en factores internos, controlables, y factores externos, lo que no podemos controlar. Los factores internos responden a nuestro microambiente. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación? Y los factores externos, lo que son las fuerzas externas, ¿verdad? Lo que no está a nuestro control. Lo que no está a nuestro control. Esos son los factores internos y externos. Internos, lo que está a nuestro control, y externos, lo que no está a nuestro control. Fortaleza. A ver, la fortaleza. Vienen a ser los atributos positivos que contribuyen al logro de los objetivos. Son aspectos que se destacan, en la que se destaca o se tiene ventaja. Esos son los atributos. ¿Listo? Oportunidades. Factores o condiciones externas del entorno que, si se aprovechan, se pueden impactar positivamente en la consecución de los objetivos. Luego tenemos las debilidades. Las debilidades, que vienen a ser aspectos internos que limitan o dificultan el éxito, que requieren una mejora. Son áreas donde están en desventaja. Son áreas donde están en desventaja. Son áreas donde están en desventaja. Pantalón. Son áreas donde están en desventaja. Son áreas donde están en desventaja. ¿Listo? Y por último, tenemos las amenazas. Las amenazas vienen a ser situaciones o problemas externos desfavorables que pueden afectar la viabilidad o existencia de la organización, y sobre los cuales se tiene poco o nulo control, ¿no? Sobre las amenazas. Casi no las podemos, casi están latentes ahí, ¿no? Las amenazas, podemos pasar un mal momento económico, podemos pasar hasta incluso la muerte, ¿no? Es una amenaza. Igual también la muerte. Si ustedes se ponen a pensar, la muerte es una amenaza. Bueno, tenemos ahí usos y beneficios. ¿Se nota la letra? Sí, le hice. Ya, gracias. Uso y beneficio. A ver, si lo usamos, ¿cuál va a ser nuestro beneficio? A ver, ¿alguien puede dar lectura? Sus usos y sus beneficios en sí son exploración de soluciones, ayuda a identificar nuevas soluciones o problemas existentes. También está la formulación de estrategias, que permite cruzar los elementos para generar estrategias específicas,
como estrategias ofensivas, en sí es fortaleza más oportunidad, para capacitar las oportunidades utilizando los puntos fuertes, también la estrategia defensiva, que es fortaleza más amenaza, para mitigar el impacto de las amenazas usando las fortalezas internas. La estrategia de reorientación es debilidad más oportunidades, para superar las debilidades aprovechando las oportunidades externas. También la estrategia de supervivencia, que sería debilidades más amenazas, es para minimizar, las debilidades y evitar las amenazas, a menudo requiriendo un plan de acción para subsistir. Muy bien, entonces para subsistir, ¿no? Los usos y beneficios. Como pueden ver, es muy beneficioso, muy provechoso este análisis FODA para nuestro proyecto, porque nos permite ver, nos permite ver nos permite ver una situación la cual podemos mejorar y ver y, y, y ver cómo ver cómo está nuestra empresa, la empresa local que hagamos, ¿no? Si vamos a montar un restaurante, podemos hacer un análisis FODA. Si vamos a formar una familia, podemos hacer un análisis FODA. Si vamos si vamos a hacer una, si vamos a hacer una, si vamos a hacer una, si, si vamos a empezar una carrera, podemos hacer un análisis FODA, ¿verdad? Entonces todo esto es importante para evitar el fracaso. Entonces, para esto hacemos análisis FODA, para evitar el fracaso. Ahí tenemos un ejemplo simple del análisis FODA. Podemos ver en su amplitud, ya para que lo podamos entender. Un ejemplo simple. ¿Alguien me gustaría leer el ejemplo simple? Yo lo hice. Ejemplo simple. En sí es para entender mejor su aplicación. Considere el ejemplo de un restaurante. Fortaleza. Ofrecen un servicio de alta calidad, precios competitivos, y debilidades sería incumplimiento en los tiempos de entrega de pedidos. Oportunidades sería implementar entregas a domicilio mediante una aplicación digital, y entre las amenazas sería llegada de nuevos competidores con menús o precios más bajos. Muy bien, entonces ahí está un ejemplo simple del análisis FODA. Ahora vamos a entrar en otro tema ya dejando ya de lado el análisis FODA, que va a ser el diagrama de flujo. ¿A alguien le gustaría leer el diagrama de flujo? Ya luego yo voy a dar una explicación. Adelante. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, el cual, digo, brota.
Ya, un diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo de trabajo con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo común. Para que visualmente se pueda representar la sucesión de tareas y la relación entre ellas, se utilizan símbolos como flechas, rombos, rectángulos o prismas. Muy bien, entonces este diagrama de flujo, al igual que que la cadena de secuencia, viene a ser una secuencia de actividades para lograr un objetivo común. O sea, aquí lo que importa es lo visual en el diagrama de flujo, ¿no? Podemos hablar de flujo de venta, flujo de pérdida, flujo de, flujo de asistencia, y entonces podemos hacer un diagrama para graficar y mostrarle a otros o a nuestros superiores cómo va eh, esa, esa asistencia a través de dibujos, ¿no? O incluso, ¿no? Han visto, ¿no? Ejemplos como por ejemplo, acciones de valores, que la sube y baja la bolsa de valores, eso también es un diagrama de flujo. ¿Listo? ¿Cuándo usamos un diagrama de flujo? A ver, ahí tenemos los ejemplos, podemos ver en la pantalla. ¿Ya? Cuando vamos a tomar decisiones y justificarlas, cuando vamos a documentar un proceso y visualizar ideas, cuando vamos a organizar equipos y tareas, cuando vamos a estandarizar procesos, dar seguimiento al proceso, al progreso, y identificar cuellos de botella, ¿no? Para eso usamos diagrama de flujo, para todas estas actividades. Sácale una captura, sácale una captura, porque esta diapositiva es lo que más nos resume el diagrama de flujo. Sobre cuándo usar. Sacar una captura a esta diapositiva, por favor, ¿ya? Sobre cuándo debemos usar el diagrama de flujo, ¿no? Cuando queremos, vean ustedes las polivalencias, ¿no? Las polivalencias de este diagrama de flujo, ¿no? De las muchas tareas que nos pueden ayudar. Luego ahí tenemos en pantalla las características del diagrama de flujo. Ya, entonces es sintético, es simple y versátil. Esa es la característica del diagrama de flujo, sintético, simple y versátil. Ya, vamos a ver, ¿quién quiere dar lectura, por favor, a cada uno de esos conceptos? Sintético, simple y versátil, por favor. Yo lo hice.
Sintético. Adelante. Sintético. Al emplear símbolos y flechas, nuestra forma de resumida todas las tareas de un procedimiento o un proceso que en un texto estarían explicadas con muchos pasos. Simple. Se puede elaborar y es fácil de comprender porque brinda mucha información con pocos elementos. Versátil. Puede representar muchísimos procesos de diversas áreas como fabricación de productos, toma de decisiones, instrucciones o contenidos educativos. Muy bien. Entonces ahí pueden ver, ya con la lectura de su compañero, cómo, cómo es el diagrama de flujo. Fácil de entender, fácil de comprender. Bueno, todos los diagramas tienen esa característica, ¿verdad? Hemos visto con el Legrand, hemos visto con la cadena de secuencia, hemos visto con los esquemas también, ¿no? Los esquemas son fáciles de entender. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿para qué sirve un diagrama de flujo? Entonces ahí tenemos, ¿para qué nos sirve? Para informar, para diseñar, analizar y explicar. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Para qué sirve un diagrama de flujo? A ver, yo voy a leer primero ya, informar. Luego voy a pedir un voluntario. Informa cómo se lleva a cabo un proceso. Se utiliza para describir, explicar cómo funcionan los algoritmos, los programas informáticos, las aplicaciones, los sitios web, la fabricación o distribución de un producto, las campañas publicitarias, la organización de una institución, entre otros. No, entonces, para eso sirve un diagrama de flujo, para todo lo que les he explicado. Ahora, el segundo punto, diseñar. ¿Alguien quiere leer? ¿Diseñar? ¿Diseñar? Diseñar. Entonces, diseñar distintos tipos de procesos. Se emplean en la etapa de planificación para diagramar cómo será un proceso, y que se requiere implementar en el futuro. Por lo tanto, se pueden utilizar en las empresas, instituciones, campañas de marketing, investigaciones científicas. Y proyectos informáticos, entre otros. Nos permite analizar distintos tipos de procesos, sirven para examinar procesos que ya se están llevando a cabo,
que están llevando a cabo con el objetivo de solucionar problemas y mejorar procedimientos y cumplir con distintas tareas de forma más eficiente. ¿Listo? Muy bien. Ya solo nos queda ver el último párrafo de para qué sirve un diagrama de flujo. Ya, a ver, veamos. Explica los procesos teóricos. Se utilizan distintas asignaturas para explicar procesos matemáticos, lógicos, biológicos, históricos, literarios, entre otros. Por ejemplo, se puede usar como soporte en una clase de biología para describir el funcionamiento del aparato digestivo. Ahí tenemos, ¿para qué? Otra ayuda sobre el diagrama de flujo. ¿Alguien puede leer esta diapositiva? Adelante, escucho. Yo, Alice, buenos días. Adelante. Organizar las tareas de un equipo de trabajo o de investigación. Se emplean para determinar qué actividades se deben hacer, cuándo y en qué orden. Además, se puede indicar quién debe realizar cada paso. Corroborar que se estén cumpliendo las tareas. Pueden ser Sigue. utilizadas por la persona encargada de un proceso para verificar que las actividades se estén cumpliendo de manera secuencial. Perdón, es que te escuchaba muy bajito, muy bajito. No, no sé si era mi volumen o el tuyo, pero muy bajito te escuchaba. Solo te entendí el primer párrafo. Era corroborar que se estén cumpliendo las tareas. Pueden ser usadas para la persona encargada de un proceso para verificar las actividades que se estén cumpliendo de manera secuencial, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos de cómo hacer un diagrama de flujo. Ya, lean primero la pantalla, luego vamos a pasar a leer, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer un diagrama de flujo? Determinar el objetivo o el proceso que se quiere, que se quiere representar, ¿ya? Eso es lo primero que hacer. Hay que determinar qué es lo que se quiere. En caso de que se esté diseñando un proyecto, se debe determinar cuál es el objetivo general. Meta final.
se la quiere representar con otro tipo de proceso, se debe contar con la información suficiente. Se deben establecer cuáles son las tareas, cuáles son las actividades para alcanzar un objetivo, o todas las acciones, o todos los pasos del proceso. Y por último, indicar el orden de las tareas. Se deben organizar las tareas según su secuencia. Entonces, de esa manera vamos haciendo un diagrama de flujo. Entonces ahí tenemos las tareas. Tenemos por puntos, clasificar las tareas, hacer el diagrama y revisar el diagrama. ¿Ya? Sacarle captura a todas las diapositivas que vamos viendo, sacarle captura. Sacarle captura, vamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos tareas. Se debe indicar qué tipo de tarea es cada uno. Si es el inicio, si es el fin, una decisión o una entrada. Luego se hace el diagrama, ¿no? Que se representa, el diagrama dibujado. Diagrama dibujado. A mano, puede ser en un dispositivo. Y luego se revisa el diagrama, ¿no? Se verifica que todos los pasos y sus secuencias sean correctos. Entonces, esas son básicamente las tareas para hacer el diagrama de flujo. Luego tenemos la ventaja del diagrama de flujo. ¿Alguien puede leer? Listo, ventaja del diagrama de flujo. Permite simplificar la representación de procesos muy complejos porque muestran gráficamente con pocos elementos. Facilitan la comunicación en exposiciones y aplicaciones porque se puede ver la secuencia completa de un proceso. Se adaptan a distintos niveles porque se pueden usar más o menos símbolos para hacerlos más o menos complejos. Se realizan en pocos pasos y en poco tiempo. Pacheco, ¿quién ha pedido Pacheco?
¿Listo? Entonces, esas son las ventajas del diagrama de flujo. Ahí ya tiene, ahí ya pueden ver un ejemplo. Por favor, socializarse con el diagrama de flujo. Es un ejemplo. Listo, vamos conociendo. ¿Ya? Este, por ejemplo, es el diagrama de flujo de una impresora, ¿no? De cómo usar una impresora. Ese es el diagrama de flujo de cómo usar una impresora. De cómo usar una impresora, ¿ya? Ahí podemos encender la impresora, si está enchufada, no encendió, si encendió, si está enchufada hay que revisar el cable de alimentación, conectar el cable, contactar al servicio técnico. Entonces, como pueden ver, hay varias secuencias, ¿no? Si no encendió, debemos revisar el cable. Si está el cable enchufado, hay que llamar al técnico. Oh, oh, a ver, sigamos. Sigamos con el diagrama. Hemos concluido el diagrama de flujo y el análisis. En cuanto al tema que hemos visto, ¿listo? Ya rumbo a su examen, ¿listo? Lice, buenos días. Este es el tema 6. Perdón, ¿alguien habló algo? Lice, ¿me escucha? Le preguntaba si este tema es el 6, disculpe. ¿La unidad 6?
El, el tema 6 sí era este de acá. 5, 6. Ah, sí, ese, sí. Una parte del 6, sí. No hay tema 7, ¿cierto? 4, 5, 6, 7. A ver, vamos a revisar ya. Ya. 4, 5 y 6. Denme un minuto. Ya le hice. ¿Qué tema le han pasado a ustedes? ¿Hasta dónde tienen en sus facsímiles? Hasta el tema 6 le hice en el índice. Ah, pues sí, ese. Ya. Ya, acabo de revisar. A ustedes se le va a ir dando de poco a poco ya los temas. Tienen hasta 6, entonces está correcto. Hasta 6 tiene que tener, ¿listo? Ya le hice. Hasta 6 tiene que tener. Ya el día viernes vamos a hacer un repaso de todas las unidades.
Ya, muy bien. Entonces, a ver, voy a presentar. Ya, ahí tenemos en pantalla lo del libro, lo de sus facsimiles, lo de sus temas, sobre el FODA. Muy bien. Entonces, ya, entonces esta es la facsimile que tienen del tema. Facsimile que tienen del tema. Ah, muy bien, entonces ahí, como la matriz FODA, en este organizador gráfico, muestra una combinación de cuadros, de cuadros, de cuadros, dentro de los cuales listamos efectivamente las fortalezas, debilidades, las amenazas, riesgos y oportunidades, ¿no? Que vemos antes, ante la idea de emprender un proyecto, ya sea de manera personal o profesional. Lo que nos dices tú. Ahí tenemos un ejemplo. ¿También en pantalla me confirman? ¿Están viendo? Hola, ¿me confirman? Sí, ¿Están listo, viendo? se ve. Ya, Se listo, ve. gracias. Ya, entonces aquí tenemos el, el, el FODA, lo que vimos hoy a profundidad. Entonces espero que sigamos más adelante. ¿Y qué tenemos en Facsimile? Eh, no nos dice más de eso, dice, se trata de una señal base de proceso escrito y una forma muy sintética y se indican sus relaciones mediante flechas. Permite tener una idea rápida de los pasos implicados en un proceso. ¿Ya? Entonces aquí, como pueden ver, otro ejemplo de diagrama de flujo. La lámpara no funciona. Siguiente, ¿estará enchufada la lámpara? No. Si no está enchufada, hay que enchufar la lámpara. Y
Si está quemada la ampoleta, ¿sí? Cambiar la ampoleta. Cambiar la ampoleta o no está quemada, pues comprar nueva lámpara. Se pueden ver diagrama de flujo y diagrama de FODA. ¿Ya? Luego tenemos el gráfico mandala. Esto ya no sé si lo han visto antes, este gráfico. Una forma de distribuir la información y la organización. Podemos verlo también en los calendarios, ¿verdad? En los calendarios. En los calendarios. Con eso gráfico mandala. Y por último, el que ya hemos visto, el análisis FODA. A ver, vamos a hacer una pequeña explicación. A ver, una pequeña explicación sobre la diferencia entre el diagrama de flujo y el diagrama de FODA. Para ello, voy a activar, a ver, voy a tener una presentación. Está muy oscuro. Entonces, estamos en la última clase. A ver. Ya, vamos. ¿Cuál es la principal diferencia entre FODA y diagrama de flujo? El primero se trata de un diagnóstico y el segundo de un esquema. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Entonces, el diagrama de flujo viene a ser es secuencial y el FODA viene a ser un contenido en bloque. Eso viene a ser la principal diferencia entre el FODA y su componente, ¿no? La fortaleza, las oportunidades, las debilidades. Hasta aquí hay una pregunta. ¿Una pregunta de aquí? No, Lisa, todo claro. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya. Está bien, está bien, ¿no? Entonces, hasta aquí una pregunta, ninguna. Ya
Entonces, ¿qué es lo que nos queda por repasar? Diagrama de flujo, diagrama de FODA, hemos hecho las secuencias, el esquema, la cadena. ¿Algo más por ver? Ya mañana, mañana ¿qué tenemos por ver? Mañana vamos a ver el tema del antes y después de las técnicas de estudio. Y entonces solamente nos queda por ver mañana ya, el antes, durante y después del estudio. Para luego así ya estar rumbo a ese examen. Bueno, ya falta unos 5 minutitos. Así que espero que hayan aprovechado la clase, que hayan asimilado contenidos, que les haya sido de provecho, que hayan sacado captura diapositiva, que sigan aprendiendo, no se dejen pisar. Y bueno, pues ya con esto yo vamos a quedar por aquí la clase. Pueden tomar desayuno, pueden ya disponer para prepararse para su clase que sigue. Y me despido ya. Que estén bien. Muchas gracias. Permiso. Hasta luego, Ulises.